Para el objetivo de mi charla es precisamente responder a la pregunta ¿qué tienen en común estos tres elementos que a priori parecen tan poco conectados entre sí? Pues primero, para poder responder a la pregunta, tendremos que presentar estos tres elementos, describirlos. Así que comenzaré por la Biblia, y aquí empiezo mal porque directamente quiero pedir que cambiemos el pensamiento y que hablemos más bien de los textos sagrados de las tres principales religiones monoteístas, las mayoritarias de nuestra cultura, como son, por ejemplo, pues, la Biblia del cristianismo, la Torá del judaísmo y el Corán en el caso de la religión musulmana. Ambos tratan de diferente manera, en cierto modo, de forma muy sintética, regir el comportamiento ético y moral del ser humano. Por otra parte, tenemos el Código de Hammurabi, que no es más que un compendio de leyes de los más antiguos que existen, que datan del 1750, escrito en escritura cuneiforme, como la que veis aquí, y que trata de regular, legislar el comportamiento del ser humano, su conducta en sociedad, ¿no? Cuando vivimos en comunidad. El tercero de los actores de esta historia, para mí los protagonistas principales, es la microbiota forestal. ¿Qué es la microbiota? No es más que el conjunto de todos aquellos microorganismos que habitan en los diferentes nichos ecológicos, es decir, en los diferentes hábitats de los bosques, y que de forma normal no causan enfermedad en los seres vivos con los que viven asociados, por ejemplo, los animales y las plantas. Si nos centramos un poco más en la microbiota, pues también nos tengo que presentar a los principales actores. Voy a decir quiénes son. Tenemos por un lado los procariotas, es decir, las bacterias y las ancestrales arqueas. Por otro lado, los hongos, en los que sí que me quiero detener un pelín más porque tenemos una diversidad muy grande. Por ejemplo, tenemos las levaduras, como veis ahí en rosa, que no son más que hongos unicelulares. Por otro lado, tenemos los hongos de tipo filamentoso, como este que os señalo aquí, que son aquellos hongos que crecen formando, pues, como todos hemos visto alguna vez, que tienen ese aspecto de pelusilla, algodonoso, que crecen sobre las fresas que dejamos, por ejemplo, olvidadas en el frutero. Y que, por cierto, qué poco se habla, reconocer que se habla muy poco de ese fenómeno que tenemos siempre costumbre de comernos las fresas que están más pochas del frutero, dejándolas buenas hasta que se ponen malas y nos volvemos a comer las malas, y yo no como fresas que están en su estado óptimo en la vida, vamos. Bueno, volviendo a los hongos, también quiero destacar otros hongos, los que tenéis aquí abajo, que son los hongos de tipo micorrícico, es decir, aquellos que establecen simbiosis con las plantas, sobre todo en el ecosistema forestal con los árboles, y que a su vez los hay de dos tipos. Los hongos micorrícicos arbusculares, es decir, las micorrizas arbusculares, que son aquellos que penetran en el interior de las células de la raíz, y por otro lado los hongos ectomicorrícicos, que son los que viven entre las células, los espacios intercelulares. Estos últimos destacan porque son capaces de formar estas estructuras que todos conocéis, las setas, que se denominan cuerpos fructíferos y que no son más que un acúmulo de células donde se producen las esporas, es decir, son los órganos reproductores de los hongos. Así que cuando os estéis comiendo un plato de setas, un revuelto de champiñones, recordad que os estáis comiendo, pues, los órganos reproductores. Por otro lado, tenemos los protistas, y quiero centrarme en el caso de los líquenes, que los he incluido aquí pese a que no se tratan de microorganismos. Y diréis, ¿por qué? Pues porque son muy importantes en este ecosistema. Son capaces de cubrir hasta un 97% del total de la superficie de algunos bosques. Y están conformados por hongos, son una asociación de microorganismos, hongos y organismos fotobiontes, es decir, aquellos que son capaces de realizar la fotosíntesis, como por ejemplo cianobacterias o algas. Quiero reseñar en último puesto a los virus, porque son muy importantes, como ahora veremos, pero bueno, decir que ni siquiera la comunidad científica nos hemos puesto de acuerdo en si se tratan organismos vivos que parasitan sus hospedadores o si son acúmulos de ácidos nucleicos, proteínas y lípidos en algunos casos. Vale, ya sabemos quiénes son, pero ahora tendremos que hablar de cuál es su papel en este ecosistema. Pues bueno,
Si repasamos sus funciones, tenemos en primer lugar que, por ejemplo, son capaces de descomponer, sobre todo hongos y bacterias, la materia orgánica en el ecosistema forestal. Es decir, cuando las hojas caen en el bosque, pasan a formar parte de la hojarasca junto con ramitas, con árboles muertos, perdón, con troncos muertos, y los microorganismos son capaces de descomponer los carbohidratos más complejos en azúcares simples que, a su vez, son capaces de ser tomados por otros microorganismos y utilizarlos como fuente de carbono y energía para su crecimiento. Es decir, son microorganismos que se han aprendido muy bien la lección del reciclaje, y de aquí quiero mandar un abrazo fuerte a Germán Tortosa. Por otro lado, y al hilo de esta función, también los microorganismos se dice que participan en el cierre de los ciclos biogeoquímicos de los elementos, es decir, de algunos como por ejemplo el carbono, el fósforo, el nitrógeno, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, en el ecosistema forestal normalmente estos elementos son muy abundantes, pero no están de forma biodisponible para las plantas, es decir, están en unas formas que las plantas no son capaces de asimilar. Por lo tanto, los microorganismos hacen un papel muy importante porque son capaces de, por diferentes mecanismos, solubilizar y movilizar estos compuestos de tal forma que sí estarían disponibles para las plantas. A mí me recuerda a si estuviéramos, por ejemplo, en una despensa que estuviera llena de latas de comida y no tuviéramos forma de acceder a esta comida. Sin embargo, los microorganismos estarían haciendo las veces de abrelatas. Me recuerda un poco a eso. Y por otro lado, quiero destacar el papel de los virus regulando las poblaciones. Los virus hacen de su maldad una virtud, es decir, son muy buenos depredadores y son capaces de alimentarse y zamparse a ciertas bacterias y a ciertos protistas de tal forma que cuando se produce por cualquier razón un sobrecrecimiento masivo de estos organismos, los virus, ingiriéndolos, son capaces de disminuir las poblaciones y, por lo tanto, regularlas y volver al equilibrio. Y otro de los organismos que son capaces de controlar algunos microorganismos son cualquier tipo de patógeno microbiano y también las plagas de insectos, como esa cuca tan bonita que os he puesto ahí. ¿Cómo lo hacen? Pues actúan como un ejército. Son capaces de protegerlos porque son capaces de producir, por ejemplo, antibióticos similares a los que tomamos cuando tenemos una infección dental, o también enzimas que los emplean como a modo de tijeras, es decir, cortando las paredes celulares de los fitopatógenos y, por lo tanto, digamos que los revientan y así se los cargan y se los cepillan. Es decir, los microorganismos en síntesis son capaces de regular procesos que son absolutamente esenciales como la nutrición y la lucha frente a plagas en el ecosistema forestal. Vale, y quizá os preguntéis, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver en común con los textos sagrados y el Código de Hammurabi? Pues aparte de tener varios aspectos en común que ahora voy a repasar, están fuertemente interconectados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? No me estoy haciendo con el puntero. Los textos sagrados, como por ejemplo la Biblia, dicen «amarás a tus prójimos». Y esto nos recuerda a lo que acabamos de hablar. Los microorganismos en el ecosistema forestal son capaces de establecer numerosas interacciones beneficiosas y de proteger, por lo tanto, a sus prójimos vegetales, con lo cual los aman. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, la Biblia, a su vez, menciona a los árboles, de ahí la interconexión, y dice, cuando cites alguna ciudad, no destruirás sus árboles. Nuevamente, la Biblia y los textos sagrados de proteger a los árboles. Y también quiero resaltar que todos tienen en común que las acciones negativas traen consigo un desequilibrio o algún tipo de consecuencia. Por ejemplo, la Biblia dice, el pecado trae consigo castigo. Recordemos el caso de Adán y Eva, que cuando ingirieron la manzana fueron expulsados del jardín de Edén. En ese sentido, he de decir que las perturbaciones, por ejemplo, en la microbiota forestal causan importantísimos desequilibrios en el mismo y se descontrolan ciertas funciones. Y, además, en el caso del Código de Hammurabi, quiero señalar que, por ejemplo, el artículo 59 dice si un hombre destruye un árbol, deberá pagar una sanción económica. Es decir, todo acto negativo tiene sus consecuencias. Así que, para responder a esta pregunta, la pregunta inicial de qué tienen en común tienen que ambos tres elementos son capaces de regular, en el caso de los textos sagrados, la conducta ética y moral de los seres humanos. En el caso del Código de Hammurabi, que por cierto es muy estricto en sus normas, es capaz de regular la convivencia entre vecinos y en armonía entre la sociedad, y la microbiota forestal es capaz a su vez de regular procesos que son esenciales para que estos ecosistemas tan valiosos funcionen adecuadamente. Aquí está la respuesta.
Por cierto, puesto que me han sobrado 14 segundos, quería pedir, si fuera posible, que todo el auditorio aplaudiera la labor de estas intérpretes tan maravillosas que hacen una labor tan importante.